contextos. La voz de los protagonistas. Emilio Rangel Gutjahr, nuevo director de Cuenca Centrales del Norte de la Conagua, viene acompañado del director de Agua Potable y Saneamiento de la misma dependencia, Sergio Humberto Calderón. Señores, bienvenidos, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, empezamos con Emilio Rangel Gutjahr. ¿Cómo encuentra usted la Comisión Nacional del Agua? Y sobre todo, bueno, viene usted como director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo León. ¿Cómo encuentra usted el sistema de aquí de la Comisión Nacional del Agua y cuáles son sus planes y proyectos? Sí, cómo no. Pues muy buenos días a todos. Efectivamente, recientemente el director general Roberto Ramírez de la Parra tuvo a bien nombrarme director general de aquí del organismo de Cuenca, por lo que un servidor está aquí desde hace un par de semanas. Bueno, pues nos encontramos en una región donde el agua es sumamente importante para el desarrollo social y económico. A diferencia de, como usted lo mencionaba, del organismo en el que yo estaba anteriormente, que se dedicaba a agua potable y saneamiento, pues me encuentro que aquí es principalmente la agricultura. La agricultura es la columna vertebral aquí de la laguna, por lo que Conagua tiene un papel sumamente importante. Estamos en una zona árida, una zona semiárida, en donde pues la recarga es menor a lo que está concesionado, por lo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Necesitamos más agua de la que estamos recargando y eso pues nos trae algunos problemas. Y desde hace décadas es este mismo problema que se ha venido presentando, el hecho de que es mucho mayor la extracción del agua para el uso agrícola que la recarga a los mantos freáticos. Y desde hace décadas se viene hablando de que la solución es la tecnificación de los sistemas de riego, pero también se tecnifican los productores agropecuarios, pero amplían la superficie de riego, y esto se va convirtiendo en un círculo vicioso que se viene prolongando a lo largo de décadas. ¿Cuál sería la propuesta para romper con ese círculo vicioso? Bueno, primero necesitamos privilegiar el diálogo. Necesitamos sentarnos con los usuarios. Los usuarios, valga la redundancia, son los que están utilizando, los que usan el agua, y efectivamente pues la tendencia es ampliar la frontera agrícola, o sea, la cantidad de tierra que se está sembrando, y efectivamente es un círculo vicioso, porque si ahorramos un poquito de agua, pues ampliamos la superficie a regar, y pues va a ser el mismo problema. Se tiene que tecnificar, por supuesto. De hecho, hay un programa específico de tecnificación en el cual tenemos que ser más eficientes, no nada más para el uso agrícola. El uso agrícola se lleva aproximadamente el 80% del agua, pero también los organismos operadores tienen que ser más eficientes, dado que tienen fugas, pérdidas considerables. Sin embargo, volviendo acá a lo de la agricultura, efectivamente tenemos que tecnificar. De hecho, ya se iniciaron algunos programas de tecnificación donde se están rehabilitando los canales y se va a tecnificar también el riego. Sin embargo, esta agua que estemos nosotros ahorrando, bueno, se tiene que utilizar para dejar de estar extrayendo del subsuelo más agua de la que está ingresando de la recarga. Por lo que son programas a largo plazo. De nuevo, tenemos que privilegiar el diálogo. Empezamos ya a trabajar con las asociaciones civiles, con todos los usuarios, para empezar este camino. Es un programa de mediano y largo plazo. Ajá, buenos días. Buenos días. Me gustaría conocer su opinión, si es que ya conoce el programa Agua Futura y el programa Irritila. El Irritila, la reforestación de la cuenca Alta del Naces. Ajá. Bueno, la reforestación deben ser programas permanentes. Siempre las acciones no deben ir solas ni aisladas. Debe haber acciones, no nada más de reforestación, no se diga, en una zona tan árida como esta, y si hubo algunos problemas de deforestación, pues no se tiene que hacer. Hay que trabajar con la Semarnat, con la CONAFOR, etcétera, con programas de mediano y largo plazo. Son programas lentos, son hasta cierto punto a veces medio intangibles, pero son muy eficientes, son efectivos, y se tienen que trabajar, pero paralelo a todos estos programas. El Agua Futura, recientemente estuvo aquí el secretario de la Semarnat, estuvo el director Roberto Ramírez de la Parra, y estuvo
el secretario de Medio Ambiente, y anunciaron el programa principalmente para la zona de Durango de Agua Futura. Y efectivamente, Agua Futura lo que quiere decir no es otra cosa más que tenemos que tecnificar, tenemos que ser más eficientes con el agua de riego, y ahí va a haber algunos ahorros de agua, que una cantidad de esa agua van para los mismos agricultores. Sin embargo, una cantidad considerable de esa agua que se va a ahorrar por eficiencia tiene que ser destinada para consumo. Uh-huh. De hecho, ustedes recordarán, ahí estuvieron los medios, estuvieron ustedes, hicieron ya anuncios también de unas inversiones, las primeras etapas de unas inversiones para una potabilizadora y para la misma rehabilitación de canales y para la tecnificación. Ajá. Precisamente la potabilizadora luego es la que suscita diferencias de opinión, ¿no? ¿Cuál es su postura en relación a la misma? Bueno, pues estamos hablando de las potabilizadoras, las que ya actualmente hay por el arsénico. Estas potabilizadoras son para contener el problema de arsénico, para contener nada más. Sin embargo, al mediano y largo plazo no nos están resolviendo el problema del agua del subsuelo, de que haya más agua o que haya más, que se estén abatiendo los pozos. Simplemente estamos ahorita conteniendo. Son indispensables, son necesarias. De hecho, es un compromiso presidencial en donde se tienen que impulsar obras de infraestructura para mejorar el abasto y la calidad del agua. Entonces, son indispensables. De hecho, también en Durango, se pusieron en marcha la semana pasada 2 plantas de este tipo a pie de pozo, y hay otra más en construcción en Durango, y más las que están aquí, que son ya 20 aquí en Coahuila, pero de nuevo son para contener los contaminantes. Sin embargo, se tiene que trabajar paralelamente en un programa de mediano y largo plazo, porque no va a resolver. Cada vez hay más consumo de agua, cada vez estamos haciendo más extracciones de los pozos, tanto para uso agrícola como para uso doméstico. Entonces, estas potabilizadoras son indispensables, son buenas, son indispensables, esa es la palabra, para la contención. Pero una potabilizadora, por ejemplo, en función del agua de la presa, como para traer agua. Bueno, hay que recordar que todas las aguas superficiales tienen que ser potabilizadas. Son potabilizadoras un poco diferentes que estas, con una función. De hecho, ya hay tecnologías para contener cualquier tipo de contaminante. Las presas, el agua de las presas, pueden tener muchos contaminantes, pero sólidos suspendidos, en fin, se requiere una potabilizadora. Todas las aguas superficiales hay que potabilizarlas. ¿Con concesiones? Sí, adelante, por favor. Sí, mire, ahondando un poco en lo que bien señala el ingeniero Emilio Rangel, las potabilizadoras a pie de pozo para la remoción de arsénico vienen a ser una solución parcial para mejorar la calidad del agua. Sin embargo, a largo plazo, pues sí se piensa en obras mucho más grandes. Aquí estamos hablando que para la parte de Durango se estarían potabilizando 43 millones de metros cúbicos de agua al año, que serían suficientes para abastecer en cierta medida al municipio de Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualilo. Uh-huh. En una primera etapa se habla de rescatar 20 millones de metros cúbicos y mediante una potabilizadora que también se haría en etapas. Esto sería tecnificando ya en total cerca de 12,000 hectáreas. O sea, tecnificando 12,000 hectáreas que actualmente se riegan con agua superficial, podemos rescatar esos 43 millones de pesos, de metros cúbicos, que pudieran destinarse al uso público urbano. Uh-huh. Esta tecnificación, como lo señalaba el ingeniero, no es para incrementar la superficie agrícola, sino que este volumen se rescata para uso público urbano. Y igual en el resto de la región lagunera, la tecnificación también se orientaría en ese sentido, de no crecer más la frontera agrícola, sino rescatar volúmenes, no solo para potabilizarlos para uso público urbano, sino también para el mismo acuífero que se deje de extraer. Uh-huh. Pero mientras no se cambie el sistema que existe actualmente en cuanto a la dotación de agua,
los productores agrícolas tienen la posibilidad de seguir utilizando todo el agua que quieran, en lugar de decirles tú vas a tener un volumen y no te debes exceder de ese volumen, que esa es la clave, cuando menos es lo que decía el ingeniero José Armando García Triana, uno de los anteriores titulares de la Conagua, y que ese es el problema clave que no ha podido resolverse. Sí, en ese sentido, Gobierno del Estado, con el apoyo obviamente de la Comisión Nacional del Agua, está llevando a cabo pláticas y concertaciones con los usuarios del riego, de riego agrícola de aguas superficiales, para mediante un convenio precisamente establecer ese compromiso de que se les va a apoyar con la tecnificación, pero ellos también se comprometen a ceder esos volúmenes y en su momento hacer el cambio a público urbano. Ajá. En cuanto a la instalación de medidores volumétricos, ¿ustedes tienen ya exactamente un censo de cuántos de los productores cuentan con él y si falta todavía por cumplir este requisito? Sí, se ha estado haciendo una verificación de los aprovechamientos por parte del personal de la Comisión Nacional del Agua, y podemos hablar de que un 90% o 95% de los aprovechamientos tienen medidor. Aquí obviamente se están identificando aquellos que no están funcionando por alguna razón, y se le está solicitando a los usuarios que presenten sus bitácoras de los volúmenes que año con año están aprovechando. ¿Qué porcentaje de el agua que se consume podemos referenciarlo a la producción agrícola? Es decir, ¿tenemos claro qué porcentaje? Sí, estamos hablando del un 80% de uso agrícola. ¿Desde cuándo es este 80% y si hay aspiraciones para disminuir el porcentaje? Más o menos se ha estado manteniendo este porcentaje, y obviamente con las medidas de tecnificación se podrán rescatar volúmenes para que se pueda reducir ese porcentaje de aprovechamiento de aguas subterráneas por parte del uso agrícola. Estamos hablando también que el uso público urbano aprovecha del orden del 14%. ¿Cómo es la relación de Conagua con los sistemas operadores de agua de los municipios de la laguna? Es muy buena, es muy buena. La realidad es que se tienen que trabajar de la mano. También, hablando ya de los organismos operadores, una de lo que vamos a empezar a platicar con ellos y trabajar es también el reuso del agua. Hay agua de primer uso que siempre se utiliza. Sin embargo, ahí, después del saneamiento, queda una cantidad muy importante, aproximadamente un 70% de agua residual tratada que puede ser utilizada y cumple con las normas para riego, por lo que también se puede estar ahí recuperando. Uh-huh. De nuevo, estas acciones en las que tenemos que revisar y ajustar gradualmente con todos los agricultores, donde tenemos que firmar estos convenios, donde se tiene que tecnificar, también tenemos que trabajar con los organismos operadores, y también tiene que haber una cultura del agua. Es importante que todos los ciudadanos, que todos tengamos conocimiento y que estemos, valga la forma de decirlo, en el mismo canal, sabiendo que no va a llover más. Normalmente aquí llueve 250 milímetros y no va a llover mucho más que eso, por lo que tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos que ser creativos y tenemos todos que poner de nuestra parte. Obviamente que la agricultura, que se lleva el 80% del agua, es donde tenemos que trabajar para ser mucho más eficientes. Ingeniero, ¿van a tener más mano dura en función, por ejemplo, de las descargas de algunas industrias al lecho seco del río? Por supuesto que se tiene que, no se puede permitir esas contaminaciones, por lo que sí se van a ser muy estrictos, siempre debe ser así. Es que debe de ser, pero sigue siendo. Bueno, ese es el gran problema. Ahorita yo estoy analizando, estamos precisamente, como usted sabe, un servidor acaba de llegar y estamos haciendo ese análisis. Estoy yo revisando cómo estamos en el tema también de descargas de la industria. Tenemos que trabajar con ellos. Claro, hay un tema que está siempre puesto en la mesa, y es el tema de la calidad del agua en la laguna. Y bueno, recién se tuvo que hacer una verificación en algunos de los pozos que abastecen agua en el lado de senderos. Quiero preguntarles, ¿hay una evaluación exacta, puntual, de la calidad del agua en la laguna? Sí, mire, efectivamente cuando
inició este programa para la instalación de las plantas potabilizadoras, pues fue a raíz de una demanda muy sentida de la sociedad, principalmente del grupo ambientalista y también de las facultades tanto de medicina de Gómez Palacio como de la UGED como de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en Torreón. Y conjuntamente dichas facultades, los sistemas operadores y las comisiones estatales de agua, tanto de Coahuila como la Comisión del Agua de Durango y la Comisión Nacional del Agua, llevamos a cabo monitoreos en las fuentes de abastecimiento de agua potable. Y de ahí surgió el programa de la construcción de 50 potabilizadoras a nivel regional. Estamos hablando de 21 que están programadas para Durango y 29 para Coahuila. Cuando ustedes hablan de plantas potabilizadoras, ¿se refieren a los filtros a pie de pozo? Sí, el filtro es el sistema de potabilización, pero realmente lo que se está haciendo es una potabilización o depuración del agua, eliminando los contaminantes que están fuera de norma, que en este caso viene siendo el arsénico. Sí, porque generalmente a través de los medios y con la información oficial así lo hemos venido manejando, como los filtros a pie de pozo. Pero ahora que usted introduce esto, nos da la impresión de que puede ser más completo esto de la planta potabilizadora a pie de pozo. Sí, son unas plantas que, como bien es sabido también, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, analizó 7 tecnologías, y de esas tecnologías escogió la que tenía un menor costo, pero también que cumplía con la remoción de acuerdo a la norma. Entonces es una tecnología que, por cierto, no completa. Se unificó el criterio para la instalación de los mismos en los diferentes municipios de la laguna, porque un criterio fue el de Gómez Palacio y otro criterio fue el de Torreón. Sí, ese tema también se ha analizado y las dos son soluciones. Los filtros intradomiciliarios son una solución y los filtros a pie de pozo es otra solución. Y las autoridades, en este caso los responsables de otorgar el servicio, las comisiones estatales o los organismos operadores, pues pueden escoger la tecnología que a ellos les parezca. Nosotros hemos estado verificando las dos tecnologías y en cuanto a remoción, las dos cumplen. ¿Funcionan igual? Sí, funcionan, son similares. Sin embargo, los filtros intradomiciliarios son a base de membranas, que son los que hacen la labor de filtración, y las plantas potabilizadoras que estamos instalando son filtración directa, que en el caso de hacer una potabilizadora para las aguas superficiales sería prácticamente la misma tecnología, nada más que llevándola a un... Que por cierto hay una duda grande de cómo se van a manejar los residuos que se obtienen de los filtros intradomiciliarios. Sí, también ya en las plantas potabilizadoras más recientes que hemos estado construyendo, se le ha adicionado la línea de lodos, en donde estamos separando los lodos y los estamos manejando y confinando. Estos se pueden confinar en un relleno sanitario perfectamente. El propio instituto realizó un análisis y no son de ninguna manera tóxicos. Bueno, pero si tenemos la experiencia de que las plantas tratadoras de los sistemas de agua luego no funcionan como deben de funcionar, manejar este tipo de residuos me parece que va a implicar también pues más especialización y más voluntad de parte de los sistemas operadores, ¿no? Ingeniero, y por último, bueno, de mi parte, preguntar, todos estos reacomodos dentro de Conagua, que por cierto, hay luego trascendidos y se habla de una modificación drástica en relación a las personas que están colaborando en las diferentes oficinas, obedecen a un recorte importante de presupuesto o obedecen a una política distinta desde Conagua. Bueno, no nada más se fue en Conagua, fueron en todas las dependencias. Esa fue un recorte en donde el gobierno federal lleva a cabo dentro de un programa de austeridad en el que tenemos que ser también más eficientes. No nada más debemos ser eficientes acá en el riego del agua, en el riego y en la tecnificación, sino tenemos que ser más eficientes también con el personal. Y fue a nivel nacional, fueron recortes institucionales y pues la instrucción y lo que se está haciendo es el reacomodo de la gente, que ha dado suficiente personal para que cumplamos en tiempo y forma con todos los compromisos y las obligaciones que tenemos. Este tipo de recortes, si bien es cierto, de entrada nos
bueno, pues nos viene ahí a sacudir un poquito. La realidad es que se están reubicando a las personas, estamos optimizando las capacidades y vamos a estar en posibilidades de cumplir exactamente igual. Nosotros, y también está en la Semarnat, y está en la CONAFOR, y están en todas las dependencias, según yo tengo entendido. Bien, ¿y usted sabe cuántos empleos se perdieron en Conagua? 36. Hay un comentario del auditorio. José Ramón dice: es urgente decirles a los invitados que el plan Irritila es traer agua de la Sierra de Durango y de manera permanente pase por el lecho seco del río Nazas y se distribuya a través de los antiguos canales para riego, para que pueda llegar al suelo necesario para que se levante el espejo de agua en el subsuelo y que no quiten el dedo del renglón, dice José Ramón. Es su comentario. Bien, pues Emilio Rangel Gutierrez y Sergio Humberto Calderón, nuevo director y director de agua potable y saneamiento de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua. Nuestro agradecimiento por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.